En todos estos emplazamientos, es decir, nosotros tenemos en la pirámide, como les dije, tenemos alquilado, acá me vendría bárbaro un pizarrón, pero en la cadena cambiaria nosotros tenemos dos puntas, ¿sí? Tenemos al librador de un lado y al tomador o beneficiario del otro, ¿sí? En el medio de todo eso, nosotros vamos a tener, si la letra circula, y es el próximo tema que yo les voy a dar a continuación, vamos a tener a los endosantes, ¿sí? Vamos a tener al primer endosante, después esa persona se lo va a endosar a su endosatario, y si ese endosatario lo vuelve a endosar, se transforma en endosante, y así sucesivamente, como tantos endosos haya. Después vamos a ver, cuando veamos endosos, que en el endoso funcionado, o sea, hay una cantidad determinada de endosos en los cheques, que es un instrumento que está mucho más regulado, mientras que en el cheque y en el pagaré, en la letra del cambio y en el pagaré, los endosos son infinitos, no hay límite. Entonces, lo que les quería decir es que en esa cadena cambiaria, olvidémonos por ahora de girado, pero si partimos de librador y beneficiario o último tomador, vamos a tener en el medio distintos intervinientes, que son los endosantes, que van a ir garantizando, ¿sí? Esas personas, una vez que tomen el título, ¿se sigue escuchando un ruido? Sí, por favor, yo cada tanto lo escucho también. Si alguien tiene el micrófono prendido, apáguelo, por ahí no se dieron cuenta, porque cada tanto hay un ruidito. Profesor, yo cuando ingresé a la sala lo escuchaba igual el ruido y creo que era de un organizador. Ah, y puede ser porque en realidad No, eso Fernando es lo ruido tiene. de la aplicación en realidad, Sí. cuando prenden y apagan las cámaras o prenden y apagan los micrófonos, cada vez que se prende o apaga algo de eso, hace ese ruido que es como un timbre. Ah, Sí, Por puede en ser, eso sí. realidad, las cámaras prendidas o apagadas, pero no. sí. De hecho, igual, por eso yo les decía, porque estamos con, no sé si Fer les dijo la clase anterior o el titular, que está como que el Webex se actualizó, tenemos un nuevo enlace, entonces por ahí eso trae alguna que otra dificultad. Pero bueno, si no podemos hacer mucho al respecto, seguimos así, cualquier cosa me van frenando, ¿sí? Se puede sacar en participantes, hay 3 puntitos. No quiero toquetear demasiado para no... Bueno, seguimos así. Eh, bien, entonces, lo que les decía es que en esa cadena cambiaria, todos los que se vayan sumando, todos los que vayan poniendo su firma en el título, en este caso lo que más nos interesa va a ser los que endosan el título, todos van a quedar en la cadena cambiaria, van a quedar como obligados, ¿tá? Van a ser acreedores y deudores mutuamente, es decir, el endosante, la persona que recibe el título como endosante, como endosatario, va a ser acreedor del pago de sus endosatarios anteriores, ¿se entiende? Va a ser acreedor de sus endosatarios anteriores y va a ser deudor de los posteriores. Es decir, los posteriores a él le van a poder ir a cobrar la letra a él y a los anteriores a él, mientras que si yo endoso hoy, yo voy a poder reclamarle el pago a los anteriores a mí y así hasta llegar al librador. ¿Se entiende? Entonces, todos son acreedores y deudores mutuamente. Esas son las garantías. Siempre sí. Yo no me quiero meter demasiado en el tema endoso ahora porque lo vamos a ver después, pero estamos hablando de una cuestión en tanto y en cuanto sea regular, ¿sí? Es decir, que en el caso de los endosos, la cadena de endosos sea regular, es decir, que no haya un endoso tachado, un endoso nulo, etcétera, etcétera. Si la cadena de endosos es regular y no tenemos ningún inconveniente en el medio, ninguna irregularidad, Si quieres aprender a hacer todo audio. alguien me está hablando ahí, ¿eh? Bien. Entonces, todos van a ser acreedores y deudores mutuamente, depende del lugar que ocupen en la cadena cambiaria. ¿Está? Ahora, bueno, obviamente que esto tiene una ventaja, que es a mayor cantidad de firmantes que nosotros tengamos en el título, mayor cantidad de intervinientes, por así decirlo, mejor va a ser para el titular, para el que tenga el título, porque va a tener más cantidad de personas, de deudores, a quienes cobrarle. ¿No? Si yo tengo una letra de cambio, un pagaré, vamos al pagaré porque la letra de cambio ya no se usa tanto, o no se usa directamente casi. Si yo tengo un pagaré, es mejor que tenga 5 endosantes o 5 endosatarios a que tenga uno. Porque si yo tengo esos 5, le voy a poder cobrar a los 5, siempre y cuando ninguno de ellos se hubiera librado de la garantía de aceptación o de la garantía de pago. Que después, cuando veamos endoso, vamos a ver que
estas personas se pueden librar de la garantía de tener que responder por el título, ¿sí? Le van a poder agregar una cláusula cuando endosan que diga sin garantía y de esa manera se van a excluir de la cadena de responsabilidad. Ahora, lo que tenemos acá son distintos tipos de garantías que tenemos que diferenciar. Tenemos, la primera garantía es la garantía del librador. ¿Tá? Si voy muy rápido, me ponen una manito o me ponen en el chat y trato de ir un poquito más despacio. La primera garantía que tenemos, como para poder diferenciar el grado de responsabilidad que tiene cada interviniente, es la garantía del librador. ¿Tá? Y por eso a la garantía del librador le decimos que es la garantía esencial. ¿Por qué decimos que la garantía de pago del librador o su responsabilidad es esencial? Porque él no se puede desligar de esa garantía. El librador no puede meter en el título ninguna cláusula que lo libere del pago del título. ¿Tá? Como les dijo Fer en la clase anterior, él sí se puede desligar de la garantía de aceptación, pero nunca se puede desligar de la garantía de pago. Porque si se desligase o si pudiese desligarse de la garantía de pago, se estaría desnaturalizando el título. Imagínense todo lo que nosotros venimos viendo hasta acá, no solamente para letra de cambio, para pagarés, sino para cheques, sería muy fácil librar un título de manera unilateral, incondicionada, no recepticia, etcétera, con todos los caracteres. Si yo inmediatamente o posteriormente a eso le pongo una cláusula donde me libero del pago, no tendría sentido, se desnaturalizaría el título. Con lo cual, la única garantía esencial de responsabilidad o de pago que tenemos acá es la del librador. Insisto, ¿por qué? Porque no se puede desligar de esa garantía. Él eventualmente tendrá que pagar, siempre y cuando el girado aceptante el girado no hubiese aceptado. Si el girado acepta la letra y la paga, él extingue todos los vínculos de la letra. ¿Sí? Acá les quiero hacer una salvedad o les quiero hacer una aclaración, un recordatorio, que no sé si lo vieron con el titular en algún momento con Fer, pero ¿por qué decimos que el girado es el principal pagador? ¿Qué quiere decir eso? Y eso tiene un efecto, en realidad ese enunciado lo es en tanto en cuanto tiene un efecto primordial, que es que cuando el girado acepta y paga, ese pago extingue todos los vínculos de la letra, todos los vínculos cambiarios. Podrá eventualmente haber alguna acción extracambiaria, que después vamos a ver más adelante, pero en cuanto a los vínculos cambiarios, las responsabilidades cambiarias de la letra, se extinguen cuando el girado aceptante paga. Por eso decimos que es el principal pagador. ¿Está? Bien, entonces vuelvo. La garantía esencial que tenemos es la del librador. ¿Por qué? Porque no se puede liberar de la garantía de pago. ¿Está? Segundo, la garantía natural que tenemos es la que vamos a ver más adelante, es el endoso. El endosante es un garante natural de la letra. ¿Está? Decimos que es natural porque puede faltar, en realidad. Las letras, o los pagarés, o los cheques, no necesariamente tienen que tener un endoso. El endoso puede no existir si la letra no circula. Asumimos que, en general, tienen endoso porque son títulos que están destinados a la circulación. ¿Tá? Entonces, salvo que yo haga un pasamano del título, después vamos a ver cuando veamos endoso, que si yo recibo un endoso en blanco, yo puedo no llenarlo con mi nombre y pasarlo, pero igualmente en ese caso tendríamos un endoso. Ahora yo puedo librar un título, dárselo a cualquiera de ustedes ir a cobrarlo, o venir a cobrármelo, y nunca circuló el título. Con lo cual, en ese caso, la garantía natural, que es la del endosante, puede no estar. Si el título no circula, pues no tendremos ningún endosante en la cadena cambiaria. ¿Se entiende? ¿Voy muy rápido o me van siguiendo? Quiero hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, dígame. Con respecto al girado que dijiste que si llega a pagar, girado aceptante se extingan todas las obligaciones cambiarias, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué sucede en la relación de provisión que tiene entre el girado y el librador? ¿También se extingue o queda extracambiario eso ahí? Es que la relación de provisión es extracambiaria. Ah, bien. ¿Sí? Bien. Y si el librador de la letra tuvo que pagar la letra porque no se extingue entonces las relaciones cambiarias. O sea, queda
Era la relación entre el liberador y el girado, que no pagó. Claro, por eso. Después nos vamos a meter, cuando veamos acciones extracambiarias, nos vamos a meter, no me quiero adelantar a eso para no confundirlos. Bueno, bien, Pero gracias. lo que me interesa que sepan es que cuando el girado aceptante paga, los vínculos de la letra se extinguen. ¿Tá? Ahora quédense con eso, porque si no me toque ir hacia acciones y no Acciones, los sí, quiero correcto. confundir. ¿Sí? Bueno, gracias. No hay problema. Bien, después tenemos, hasta acá tenemos garantía esencial, que es la del librador, tenemos garantía natural, que es la del endosante, tenemos la garantía adicional, que es la del avalista, que es lo que estamos viendo ahora justamente. El aval también es una garantía que puede faltar, pero si existiera es una garantía adicional, porque se sumaría a los emplazamientos naturales, se sumaría al librador, se sumaría al endosante y le agregaríamos el avalista. ¿Tá? El avalista puede, ahora vamos a ver qué es esto del aval, igualmente quizás alguno de ustedes ya lo haya escuchado, es como la fianza, tenemos la fianza en el derecho civil y acá tenemos en el derecho cambiario el aval, ¿sí? Pero funciona como una garantía adicional porque se estaría sumando a las garantías que ya existen en los emplazamientos cambiarios, ¿sí? Y después tenemos la garantía eventual, que es la que asumiría el interviniente. Yo no sé, creo que todavía no vieron la intervención, pero cuando veamos pago, que yo no sé si voy a llegar a darlo hoy, el librador o el girado pueden designar un interviniente, que es ante la imposibilidad de que ellos puedan pagar, porque no van a estar al momento del vencimiento, pueden designar un interviniente que va a tener que pagar la letra en lugar de ellos. ¿Sí? Perdón, Esa sería una no, garantía eventual. Sí. el titular dijo que no va a tomar intervención. Intervención no lo toma, no, en general no lo tomamos, pero igualmente cuando damos pago se lo nombramos porque, digamos, bueno, es un emplazamiento más cambiario. Pero bueno, Ni en domiciliario. lo que es en la diferenciación de las garantías que tenemos, el del interviniente podría ser o está determinado como una garantía eventual. ¿Tá? Puede no existir también. Así que tienen garantía esencial. Profesor, Sí, disculpe, dijo que esa era la garantía eventual. es la garantía eventual, sí. Tienen. Para que hagan la diferencia. La más importante es la garantía esencial, que es la del librador. ¿Por qué? Porque no se puede desligar del pago. No hay ninguna cláusula prevista y permitida que permita librarle al librador del pago. ¿Tá? Se desnaturalizaría la letra, no tendría sentido todo lo que estamos hablando. Segundo, la garantía natural es la del endosante, que es el tema que vamos a ver próximamente. A su vez, tengan en cuenta que el endosante sí se puede librar de esa garantía, de su responsabilidad, si mete una cláusula que se llama cláusula sin garantía. Después tenemos la garantía adicional, que es el aval, o el avalista, que es el que vamos a ver ahora. Y finalmente la garantía eventual, que sería la del interviniente. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? No estamos diciendo nada del otro mundo. Bien. A ver, en cuanto a definiciones, son, como ustedes ya habrán visto, todas las definiciones que vimos hasta acá, salvo la del título de crédito del amigo Vivante. El resto son todas definiciones muy largas porque meten todas las características del instituto dentro de la definición, con la cual terminan siendo definiciones de 5 renglones. 4 o 5 renglones son muy difíciles de aprender. Como siempre, cualquier autor que ustedes sigan es válido. Todos, más o menos, si ustedes leen, todos dan las mismas definiciones de los institutos, quitándole alguna cosa o agregándole otra, pero en sustancia son todas iguales, son todas muy parecidas, así que no hay problema. Yo le doy de aval, le doy la de Gómez Leo, que es, digamos, seguramente el autor que están siguiendo la mayoría. Gómez Leo, que dice, es un acto jurídico cambiario, unilateral y completo, que se comporta como negocio abstracto, ¿sí? Se comporta como negocio abstracto, mediante el cual se garantiza objetivamente el pago de la letra. ¿Tá? La repetimos, es un acto jurídico cambiario, es unilateral y completo. Ahora vamos a desmenuzar rápidamente los caracteres, a pesar de que ya deben saber lo que significan, porque son todos más o menos iguales.
se comporta como un negocio abstracto y mediante el cual se garantiza objetivamente el pago de la letra. Y subrayen objetivamente porque después lo vamos a diferenciar de la fianza, del derecho civil, que como garantía civil es subjetiva, ¿sí? Ahora, ¿qué vemos acá? Volvemos a reiterar lo mismo que ya venimos viendo. Es que al comportarse como negocio abstracto, la obligación que el avalista asume cuando se suma a los emplazamientos de la letra, cuando él garantiza la obligación de otro obligado, esto implica para él una obligación nueva, es una obligación sustancialmente autónoma, ¿sí? Si bien es formalmente accesoria de la letra, ¿tá? Porque él está garantizando algo que ya existe en la letra, es como el endoso, se comporta como un negocio abstracto. Yo, perdón que voy diciendo todas estas cosas que yo ya entiendo que ya las saben, ya vieron, ya recontravimos autonomía, abstracción, así que ya saben de qué se trata cada una. Y si todavía no la tienen demasiado claro, les recomiendo que le peguen una mirada. Pero todas estas obligaciones se comportan como negocios abstractos o como obligaciones sustancialmente autónomas del libramiento de la letra. ¿Tá? Es justamente la autonomía, es la característica más importante de los títulos como género, de los títulos valores o los títulos de crédito. Acuérdense, autonomía nos referimos como un carácter o un carácter del género, título valor o título circulatorio o título de crédito, y abstracción es uno de los caracteres de los papeles de comercio, en tanto especie de los títulos de crédito o títulos valores. ¿Sí? Espero no estar confundiéndolos más. Entonces, si bien el aval es formalmente accesorio de la obligación que está avalando, es una obligación autónoma, es decir, como venimos viendo, el aval, ahora después vamos a ver cuáles son las obligaciones que se pueden avalar, que se pueden garantizar. Cuando digo aval, es garantizar, ¿sí? Si digo obligación que se pueden avalar, es obligación que se pueden garantizar. Garantizar en términos cambiarios, ¿sí? Olvídense de la fianza del derecho civil, que ahora igual la vamos a ver. Entonces, nuevamente, por efecto de la autonomía, ¿tá? Es como una obligación nueva, es independiente, pero en tanto, como no puede existir sola en el mundo, es formalmente accesoria de una obligación que ya está metida en la letra de cambio, o en el pagaré. ¿Se entiende? Bien. Y obviamente, una vez que se incorpora, opera como garantía adicional. Si yo voy a avalar la obligación de un endosante, porque lo puedo hacer, o del librador, es una obligación aparte, porque no depende de la validez de la obligación del librador, ¿tá? Pero es formalmente accesoria de ella, porque lo que está garantizando es esa obligación en particular. ¿Tá? Una vez que yo meto la firma como avalista, esto opera como una garantía adicional. ¿Hasta acá me siguen? Ustedes no saben lo inquietante que es hablarle. Yo estoy dando con el teléfono, por ejemplo, en este momento, y tengo del otro lado, no sé, 70, 80, 90 personas y me estoy hablando a mí mismo, básicamente, porque veo a 2 o 3 de ustedes y después me veo yo. Pero bueno, es lo que tenemos. Pero bueno, la verdad Profe, es bastante claro. ¿Cómo? Que es bastante claro. Y Bien, un poco ya vimos la clase pasada, así que como que un bien, poco estamos al día. bien, perfecto. Bueno, mejor así, igualmente, como les digo, como no les puedo ver las caras a todos y no sé si están entendiendo o no lo que perdemos con la clase presencial, me frenan o me levantan la manito y yo bajo, ¿sí? Bien, entonces, el aval, nuevamente, vamos a desmenuzar un poquito. Como garantía cambiaria, tiene, como les vengo diciendo, tiene todas las características de las obligaciones que estamos viendo en los títulos valores. Tiene que ser literal, tiene que ser incondicional, es abstracta, es autónoma y es independiente. ¿Tá? O sea, no me voy a meter en cada uno de estos, que es lo que venimos viendo, pero tiene todos los elementos o todas las características de las obligaciones cambiarias. Acuérdense, es muy importante que se acuerden de esta frasecita, que cada obligación se comporta como un compartimiento estanco. Cada persona que se incorpora a la letra, o al pagaré, o al cheque, se comporta como negocio abstracto, es decir, es como si la letra naciera nuevamente. Cada vez que, ahora cuando veamos endoso, lo que vamos a ver es que cada vez que una persona lo recibe como endosatario y luego lo endosa,
ese endoso, a los fines legales, ¿sí? A los fines cambiarios, es como el nacimiento de una nueva letra. Es como si fuese el nacimiento de una nueva cambial. ¿Tá? Por eso es tan importante la autonomía. Y obviamente también la abstracción. Cada uno que se incorpora es como una obligación nueva. ¿Tá? Y es una obligación nueva, incondicional, tiene que ser literal, es no recepticia y demás. ¿Tá? Con todos los caracteres que ustedes vieron del libramiento de un título-valor. Bien. Sigo. Bueno, no tengo más acá. Bien. Les hago una pequeña diferencia con la fianza, como para que ustedes vean que, mejor dicho, para abrirles un poco también la cabeza de esto que veníamos hablando, de que ustedes hasta este punto de la carrera vienen con la estructura del derecho civil y acá empezamos a cambiar un poco esas reglas. Ustedes ya conocen la fianza del derecho civil, que es una garantía subjetiva, ¿tá? Es la que más se utiliza, la que más ustedes conocen, lógicamente, pero tienen diferencias entre las dos, es decir, como les dije, la fianza, el aval es para el derecho cambiario lo que la fianza es para el derecho civil, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Primero, la fianza, esto igual está en todos los libros, no estoy diciendo nada que no esté, la fianza va a seguir la naturaleza de la obligación que está afianzando, es decir, si la obligación es civil o comercial, la fianza será civil o comercial dependiendo de la obligación, ¿sí? Porque no se desvincula de ella. Mientras que el aval es siempre comercial, ¿sí? Perdónenme un chiquitín. ¿Ahí me escuchan bien? Yo tengo en mi pantalla como un... Sí, profe, se escucha. ¿Me ven bien? Sí, se Porque escucha. tengo como Sí, sí. unas rayas. Bueno, se escucha perfecto. Gracias. Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? Que la fianza, al ser subjetiva, sigue la naturaleza de la obligación. Si la obligación es civil, la fianza será civil. Si la obligación es comercial, la fianza será comercial. Mientras que el aval, al ser una garantía objetiva, ¿sí? Al ser una garantía objetiva, no depende de la obligación que está afianzando, ¿sí? No depende de la obligación que está afianzando porque se desvincula de ella. Por ende, si la obligación, ¿cuál es el efecto de esto? Si la obligación que se está avalando se cae, por lo que fuere, si se cae, si no tuviese validez porque hubiese un vicio, el aval va a seguir siendo válido, va a seguir existiendo, va a estar vigente. En la fianza, si se cae la obligación principal que se está afianzando, se cae la fianza, ¿está bien? Porque es subjetiva. Y al ser subjetiva, tenemos acumulación de excepciones y acumulación de vicios. ¿Se entiende esto que les estoy diciendo? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, al ser... Profe, ¿podría dar un ejemplo de eso último que dijo, de la fianza como garantía subjetiva y el aval como garantía objetiva? Sencillo, si la obligación principal se cayera porque porque hubiese un vicio en la obligación, hubiese un vicio en el objeto, en la causa, en lo que fuere, esa obligación se caería, ¿sí? Porque en los elementos de la obligación hay un vicio, entonces esa obligación se cae, porque la causa es ilícita, supónganse, ¿está? Pues si es un contrato con causa ilícita, esa obligación se cae porque tiene un vicio en el nacimiento de la obligación, por lo cual en la fianza, en el derecho civil, la fianza se caería, porque como no se desvincula de esa obligación, si se cae la obligación, se cae la fianza. En cambio, acá no pasa lo mismo. Si el endosante, cuando firmó como endosante, imagínense que después se demuestra que era menor de edad, y al ser menor de edad no podía firmar porque no tenía capacidad para hacerlo, ese endoso se cae. ¿Hasta acá me siguen? Ahora, el aval que yo otorgué sobre ese endosante que después terminó siendo menor y cuya obligación se cayó, mi aval, por ser objetivo, no se cae. ¿Se entiende? Esa es la diferencia fundamental que tiene. En el derecho civil, si se cae la obligación principal, si se anula o lo que fuere, se cae la obligación y se cae la fianza, porque es accesoria, porque es subjetiva. En cambio acá, si se cae la obligación principal, se cae el endoso, como les dije, porque el endosante era menor de edad y por consecuencia
no tenía capacidad para poder endosar, porque era menor, se va a caer ese endoso, pero no se va a caer el aval que yo otorgué sobre el mismo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Bien. Bien. Bien, después tenemos, en cuanto a la responsabilidad que tiene, ustedes saben Perdón, que... profe, Sí, decime. si se cae el endoso y el aval sigue, ¿qué estaría avalando entonces? O sea, ¿qué se estaría avalando si el endoso se cayó? No, y bueno, ahí ya no avala nada, por eso justamente, en el nacimiento de la obligación, por eso yo quiero que diferencien esto. Cuando nosotros decimos que es formalmente accesorio, el aval es formalmente accesorio de la obligación que avala, ¿sí? Porque el aval no nace, yo no puedo otorgar un aval en una hoja en blanco, porque tengo que estar avalando algo, si Sí, no sería una contradicción. Entonces, en el nacimiento del aval, nace garantizando una obligación. Ahora, ese es en el momento cero, por así decirlo, ¿sí? En la génesis. Ahora, si después esa obligación que estaba avalando se cayó, por lo que fuere, al ser el aval una garantía objetiva, que es sustancialmente autónoma de la obligación que avala, bien. volvemos a los principios generales, a los que vimos al principio de la cursada, si se cae ese endoso, el aval va a seguir siendo válido. Entonces vos me vas a decir, ¿qué está avalando en ese momento? Bueno, va a estar avalando una obligación que ahora es inválida. ¿Se entiende? ¿Una obligación qué, perdón? Va a estar ahora, estaría avalando, Sí, para darle lógica a lo que vos estás preguntando, estaría avalando una obligación que hoy es inválida. Ese bien. aval nació garantizando esa obligación que después se cayó, por la razón que fuere, pero siendo el aval una garantía objetiva y sustancialmente autónoma, el aval va a seguir teniendo validez. ¿Se entiende? Por Perfecto. eso digo, tenemos que volver siempre y tienen que tener muy presente los principios generales, autonomía y abstracción. ¿tá? Por eso decimos autonomía es el elemento más importante, porque justamente lo que permite es todas estas cuestiones. ¿tá? Obviamente también la Gracias. abstracción, porque se desvincula de la causa. Lo que ¿Se pasa que, entendió? sí, quería agregar, no sé si, lo que pasa que se cae el endoso, como decís vos, o lo que Sí, fuese, el aval siempre está garantizando el pago y la aceptación de la obligación cambiaria. claro. Por más que se caiga un endoso, siempre está garantizando el pago y la aceptación. Ese es el Claro, fin que tiene el aval. justamente, por eso sí, tenemos que volver permanentemente a los principios generales. Yo la vez pasada les dije que todo este sistema de la ley cambiaria, por eso ustedes se tienen que sacar el chip del derecho civil de lo que vienen viendo ahora, hasta ahora. Todo este sistema, yo les dije, está hecho en favor de quién. Está hecho, sobre todo, para proteger no al tomador directo del título. ¿sí? Si yo libro un pagaré y se lo doy a cualquiera de ustedes, y ustedes lo endosan a un tercero, todo el sistema de la ley cambiaria, del derecho cambiario, está hecho para proteger sobre todo, no a los dos intervinientes de la relación cambiaria, sino al tercer portador que se incorpora, que no tuvo relación con el librador de la letra. Es el tercer portador legitimado de buena fe. ¿Se entiende? Entonces, como ese tercer portador legitimado de buena fe no tiene nada que ver con esa relación originaria entre librador y tomador, y justamente para poder, el sistema que hace, establece todas estas normas para favorecer la circulación del título, la circulación de la riqueza. Entonces, para favorecer esa circulación, ¿a quién tiene que proteger? A los terceros, no a los obligados directos de la relación, a quienes también protege con ciertas reglas. Pero la protección última y más importante es para el tercer portador, que fue el que permitió la circulación del título, ¿sí? Y a quien al momento del cobro no lo podemos supeditar a los vicios que tengan o que los vicios que tuvieran las obligaciones anteriores. Y por eso tenemos la autonomía. Entonces, vuelvo. Se cayó el endoso. Se cayó. Ese endoso fue a favor de quién? De un tercero, que nada tenía que ver con las obligaciones anteriores. Entonces, se cayó el endoso, perfecto, pero ese aval que garantizaba el endoso sigue vivo. Entonces, ese tercer portador de buena fe le va a poder reclamar al avalista de ese endosante que hoy ya no lo es más. ¿Se entendió? Bien.
Ahora, hasta acá también otra diferencia que tenemos con el derecho civil es que en el derecho civil, en la fianza, existe lo que ustedes conocen como el beneficio de exclusión. Es decir, primero, el que otorgó la fianza tiene el derecho a que cuando le vienen a cobrar a él, decir, no, un momentito, primero vaya a cobrarle al sujeto que yo estoy afianzando, ¿sí? Cóbrele primero a su deudor, y si no se puede cobrar de su deudor, porque no alcanza, porque no tiene bienes, recién ahí me va a poder venir a cobrar a mí. Eso se llama el beneficio de expulsión, ¿se entiende? Es justamente primero que le cobren al deudor originario, al deudor principal, al afianzado, y recién después, si los bienes no alcanzan o no existen, poder cobrarle al que prestó la fianza. ¿Sí? Esto se entiende, esto ya lo saben ustedes de las otras materias. Ahora, de obligaciones. Ahora, o contratos también. Distinto es el aval. En el aval, presten atención, no existe el beneficio de exclusión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo estoy avalando un endosante y la obligación del endosante está viva, es decir, no se cayó por ningún vicio, yo como el portador del título tiene derecho de cobrarle tanto al endosante o a su avalista como él quiera. Primero a que él quiera. No tiene obligación de cobrarle primero al endosante y recién después a su avalista. Si el avalista, ¿cómo va a decidir él a quién cobrarle primero? Y según el que sea más solvente. Si el avalista fuese mucho más solvente que su endosante, a quien él está avalando, lo más probable es que primero dirija la acción contra el avalista, porque tiene más posibilidades de cobro. ¿Se entiende? Bien. Y última diferencia que existe es que la fianza puede estar sometida a condición, porque el Código Civil y Comercial así lo establece, mientras que el aval es incondicionado. El aval, al gozar o al contar con todas las características de las obligaciones cambiarias, no se compadece con la condicionalidad de la obligación. Es como el libramiento de la letra. Yo no puedo condicionar el pago de la letra a cualquier tipo de condición. Eso es incompatible con el sistema. ¿Tá? Por eso son obligaciones incondicionadas, no recepticias y todo lo demás. Como obligación incondicionada, el aval sigue los mismos principios. No puedo someter el aval a condición alguna. ¿Tá? ¿Se entiende? ¿Quieren que les repita algo hasta acá? ¿No? Entonces, la fianza puede tener condición, pero el aval no. Exactamente. La fianza puede estar condicionada, porque el sistema del Código Civil y Comercial así lo establece, o sea, el anterior Código Civil y anterior Código de Comercio, ahora unificados, mientras que el aval es incondicionado. Yo no puedo prestar un aval y someterlo a condición. Es decir, no puedo poner la letra, avalaré avalaré el endoso si, no sé, el gobierno no devalúa, o lo que fuere, no lo puedo someter. Si así lo hace, la condición se tiene por no escrita. Ahora vamos a ver que en el endoso funciona igual. No puedo endosar sometiéndolo a condición. ¿Por qué? Porque es incompatible con el espíritu de la ley cambiaria, de las obligaciones cambiarias. Bien, ¿hasta acá? ¿Me siguen? Perdón, una pregunta. Sí. Rodolfo, no sé si ya lo habían hablado, lo hablaste vos. Sí. Con respecto al aval, el artículo 33, que hay una excepción al principio de completitud, porque se puede extender por documento por separado. ¿Ya lo dijeron eso? Sí, el aval puede ser por instrumento por separado. Sí, se puede. Ya, se rompe con Se el puede principio hacer. de la Pero, completitud de la letra. sí, pero bueno, está bien, pero está establecido. Es decir, pueden ser, vamos a ver después que el endoso se puede hacer una prolongación también, que la tengo que añadir al título, pero eso no le quita completitud al título, porque eso es una previsión expresa de la ley. Se puede No, hacer por por eso instrumento separado. ya lo vieron, entonces ya lo vieron, entonces, está bien. Claro, pero no le quita, no desnaturaliza los principios del derecho cambiario. ¿Sí? Está expresamente establecido en la ley. Al final, entonces, puedo hacer una pregunta, temas anteriores, dado que la última preparcial. Si quieren, dejamos para el final de la clase, les abro un espacio y sacamos las dudas. ¿Les parece? Para terminar con los temas y sacárnoslo de encima.
¿Sí? Bien, de nada. Bien. ¿Quiénes son los sujetos del aval? Tenemos avalista y avalado, esos son los dos emplazamientos que existen. El avalista, lógicamente, es el sujeto que extiende el aval, el que lo presta, y el avalado es el sujeto ya obligado en la letra que se ve beneficiado con la prestación de ese aval, ¿sí? ¿Quién puede ser avalista? ¿Quién puede prestar aval? Puede ser un tercero ajeno a la letra, cualquier tercero puede venir y garantizar cualquier emplazamiento de la letra, ¿sí? Y no solamente que puede prestar un aval cualquier tercero, sino que a su vez puede ser avalista alguien que ya esté incorporado en la letra. Es decir, cualquier firmante que ya esté dentro de los emplazamientos cambiarios puede a su vez ser avalista de algún otro obligado. ¿Se entiende? Así que, ¿quién puede ser? No solamente cualquier tercero, que sería lo más lógico, sino a su vez cualquier obligado en la letra puede a su vez prestarle un aval a cualquier otro obligado. Ahora, esto después ustedes lo van a leer más en detalle, pero acá lo que estaríamos viendo es que se terminan confundiendo los emplazamientos, ¿sí? Si yo presto un aval, si yo ya soy obligado y a su vez presto un aval, ¿sí? Se terminaría extinguiendo la obligación por confusión. Después lo vamos a ver, es igual que el endoso. Si existe un endoso de retorno, me vuelve a mí la letra, se terminan extinguiendo los emplazamientos por confusión. A ver. Pero en ese caso el aval tiene que estar aclarado, que es a quién avala. Sí, sí, sí. Ahora después vamos a ver los requisitos formales que tiene que tener el aval para ser válido, ¿sí? Obviamente que tiene que estar claro, porque si no se puede confundir con algún otro acto cambiario, como por ejemplo con un endoso, supónganse. Ahora lo vamos a ver. Bien. Asimismo, tenemos que diferenciar dos tipos de avales que lo van a leer también ustedes después. Acá tienen que diferenciar dos figuras distintas. Una es el coaval, y otra es el aval de aval. Acá parece que estamos haciendo trabalengua, ¿no? Porque estamos con esta palabrita con el aval, medio molesto. Pero, insisto, diferenciense dos tipos de figuras o de instituciones en lo que estamos viendo. Una es el coaval. ¿Qué quiere decir el coaval? Como el nombre indica, implica que dos sujetos distintos, dos personas distintas, avalen la misma obligación. Entonces son coavalistas porque están coavalando una misma obligación. ¿Se entiende? Distinto es el aval de aval. En el aval de aval es, yo tengo un avalista que garantizó un endoso, supónganse. ¿Tá? Y a su vez, ese avalista es avalado por otro avalista. Por eso es aval de aval. Es un aval que a su vez es garantizado por otro. ¿Tá? ¿Se entendió la diferencia entre uno y otro? Bien. Todo esto entra en el examen. ¿Tá? No es difícil. Pero ¿qué le vamos a preguntar seguramente nosotros de estas dos instituciones, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre un coaval de un aval de aval? Bien, además de lo que me van a decir es que en el coaval hay dos personas distintas que avalan una misma obligación y que en el aval de aval es un avalista que a su vez es garantizado por otro o avalado por otro, la diferencia fundamental radica en el tipo de solidaridad que tienen entre ellos, ¿tá? El tipo de responsabilidad que tienen entre ellos. Entonces, ¿cómo se regulan las relaciones entre esos dos coavalistas que garantizaron una obligación? Si estuviésemos en clase les preguntaría, ¿cómo responde cada uno frente al otro? Si uno de ellos paga la obligación, si uno de los coavalistas paga la obligación, la pregunta sería, ¿qué le puede reclamar el otro? ¿Le podrá reclamar el total de la obligación o su parte proporcional? La parte proporcional. Exactamente. Solamente le va a poder reclamar su parte. ¿Tá? Entonces, las relaciones entre ellos se denominan pari-gradu, en igualdad de grado, y por ende se regulan por el derecho civil, por la mancomunación. Es una obligación mancomunada. ¿Sí? Cada uno responde, en este caso, por el 50% de su obligación. ¿Se entiende? Ahí estás hablando de coobligados, o sea, de coaval. Estos serían coobligados, serían dos personas que garantizan una misma obligación.
Las relaciones entre ellos se denominan pari gradu, en igualdad de grado. Al ser en igualdad de grado, van por la responsabilidad del derecho común y por ende son obligados mancomunados, no son obligados solidarios. ¿Tá? Si paga uno esa obligación, el otro que no pagó solo le va a poder reclamar el 50% que le correspondía. ¿Se entiende? Ahora, distinto es el supuesto de el aval de aval, donde un avalista a su vez garantiza a otro avalista. En ese caso, las responsabilidades entre ellos son del derecho cambiario. Entonces, un avalista le va a poder reclamar al otro avalista el total de la obligación, porque son obligaciones independientes. Y este tipo de obligación la denominamos pari passu, no pari gradu, sino pari passu, con doble S. ¿Está? ¿Se entendió? Pari passu. Pari passu. Y acá el que pagó va por el 100%, por todo. Exactamente. Y va por el 100% por medio de acción cambiaria. En el supuesto del coaval no hay acción cambiaria, porque son pari gradu. En este caso, si uno de los avalistas paga, si el avalista paga, el avalado le va a poder reclamar solamente, le va a poder reclamar el 100% de la letra del pago por acción cambiaria, porque la obligación, la naturaleza de la obligación es cambiaria. ¿Sí? Así que la diferencia entre el coaval y el aval de aval está dada o radica en el tipo de responsabilidad que tienen entre ellos. Estoy haciendo así con las manitos, y me veo en el teléfono y me doy risa yo mismo, pero no tengo mucha más forma de graficar. Pero, insisto, esto se toma. ¿Tá? Estas son típicas preguntas de examen. Así que, si no lo entendieron, me lo quieren preguntar después y si no se lo notan y lo me pasan más tarde. No es nada del otro mundo, igualmente, como ya se habrán dado cuenta. Ahora, vimos quiénes pueden ser avalistas y quiénes pueden ser avalados. Ahora, ¿qué tipo de obligación se puede avalar, se puede garantizar de la letra? Todas. ¿Sobre qué obligación de la letra puedo prestar un aval? Puedo prestarle un aval a cualquiera que esté en la letra. Le puedo prestar un aval al librador, le puedo prestar un aval al endosante y le puedo prestar un aval al girado aceptante. ¿Tá? Ahora, lo que tienen que saber es que, es más, puedo garantizar, puedo avalar una letra en blanco. Esto también lo... Estaba entrando un llamado. Puedo garantizar una letra en blanco, puedo avalar una letra en blanco. Ahora, todavía no vimos, igual letra en blanco ya lo vieron. La letra en blanco, que es una letra que nace con la denominación, con la firma, alguna otra cosita más, pero hasta el momento del vencimiento le pueden faltar algunos elementos esenciales, como puede ser, le falta la fecha, le va a faltar el monto seguramente. Si yo avalo esa letra en blanco, y al momento de la presentación al pago, esa letra en blanco no se llenó con los elementos esenciales para poder reclamar el pago, léase la fecha y no se llenó el monto, esa letra caduca y en consecuencia sí va a caducar el aval. ¿Se entiende? ¿Tá? Ese caso anótenlo porque lo van a ver. Si la letra en blanco que yo estoy avalando no se llena con los requisitos necesarios al tiempo de la presentación al pago, esa letra va a caducar y por ende va a caducar el aval. Imagínense que yo a la letra no le pongo monto. No tiene monto. ¿Qué voy a estar avalando yo? Una letra que no tiene monto. Es imposible, porque es la nada misma. O sea, es todo y es nada. Con lo cual, si esa letra se perjudica porque expira el plazo para poder llenarla, el plazo que me da la ley, al no tener monto, se va a caer también el aval, por imposibilidad jurídica. ¿Se entiende esa diferencia? Distinto es que se caiga la obligación, un emplazamiento de la obligación. Si la letra tiene formalmente todos los elementos, ¿sí? Tiene el monto, tiene la fecha, tiene la firma, pero la obligación sustancial se cae porque es incapaz, ese aval sigue siendo válido, porque formalmente la letra está completa. ¿Sí? Los requisitos extrínsecos los tiene. Sobre todo tiene el monto. Ahora, si esa letra directamente no tiene monto, yo no sé cuánto voy a estar avalando. No sé qué monto voy a estar avalando. Con lo cual, por una imposibilidad jurídica y por lógica, se perjudica la letra, esa letra caduca como tal, y en consecuencia caduca el aval, porque no está garantizando nada. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuáles son los efectos del aval?
tienen que tener en cuenta que aquel que presta un aval sobre otro obligado, lo que hace es, si paga, yo imagínense que voy a garantizar un aval, un endoso. Soy avalista o un endosante. Si yo pago esa obligación del endosante, porque el endosante no pagó y pagué yo como avalista, ¿yo qué lugar paso a ocupar? Paso a ocupar el lugar del endosante. Es decir, que el avalista pasa a ocupar el lugar de su avalado, si paga. Lo mismo que el librador, si yo le doy un aval al librador y yo pago como avalista, paso a ocupar el lugar del librador. En consecuencia, voy a poder ejercer todas las acciones, cambiarias y extracambiarias, que podría ejercer ese librador, a quien yo garanticé y por quien yo pagué. ¿Se entiende? O sea, ¿cuáles son los efectos del aval? Pues que aquel avalista que paga pasa a ocupar el lugar de su avalado, como girado aceptante, como librador o como endosante. ¿Se entiende? Sería como un pago por subrogación, una cosa así, ¿no? Exactamente, sí, para que se lo puedan graficar es como un pago por subrogación, con lo cual una vez que paga, se posiciona en el lugar de su subrogado, si se quiere, ¿está? ¿Y cuál es a su vez el efecto de esto o la consecuencia de esto? Que puede ejercer, para resarcirse el pago, puede ejercer todas las acciones cambiarias y extracambiarias de las que gozaría su avalado, ¿está? Bien. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Bien. Ahora, volvemos a lo que preguntaron hoy, no me acuerdo quién lo había preguntado, de cuáles son los requisitos formales que tiene que tener el aval. Es el artículo 33 de la ley cambiaria del decreto 5965. En principio, el aval, como todos los actos cambiarios y por el principio de completividad y de literalidad, se tiene que hacer en la misma letra. Este es el principio general. El aval se hace en la misma letra. Se hace por escrito, obviamente, en la misma letra, y tiene que tener la leyenda por aval en favor de o algo similar, o aval efectuado sobre tal o en favor de tal. Si formalmente tiene esa leyenda, es decir, si yo pongo por aval otorgado a Juan Pérez, o aval en favor de Juan Pérez, y lo firmo y la fecha, ese aval lo puedo poner en cualquier lugar de la letra. Léase, o en el anverso o en el reverso. ¿Ah? O sea, en el anverso adelante o en el reverso atrás. Siempre y cuando tenga la leyenda que lo haga indubitable, que sea innegable que es un aval otorgado en favor de tal persona. Ahora, si esto no fuese así, porque no tiene esta indubitabilidad, por decir aval en favor de tal, siempre es conveniente que se haga en el reverso. Porque si lo hago en el anverso y no tiene la leyenda por aval en favor de tal, se podría confundir con algún otro emplazamiento. ¿Ah? Ahora, si yo lo firmo en el anverso, ¿hasta acá me van siguiendo? Porque estoy viendo alguna cara. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo lo hiciera en el anverso, adelante, firmo adelante, y no dice por aval en favor de tal, ¿sí? La ley presume que es un aval otorgado en favor del librador. ¿Sí? Esto es una presunción legal. Insisto, firma vagante, porque algunos autores le llaman así. Tengo una firma en el anverso, firma con aclaración, y no dice por aval en favor de tal persona, la ley va a presumir que es un aval otorgado en favor del librador. ¿Se entiende? Ahora, el principio es que, en tanto y en cuanto se haga, como dice la ley, con la leyenda por aval en favor de tal o similar, se puede hacer tanto en el anverso como en el reverso. ¿Sí? Ahí hizo ruidito también, lo volví a escuchar. Y a su vez también el aval se puede hacer en instrumento por separado, ¿tá? O sea, no solamente en el, que era lo que preguntaban hoy, no solamente en el cuerpo de la letra, sino que se puede estar haciendo en un instrumento por separado, que no afecta el principio de completividad porque está expresamente establecido en la ley, pero para que sea válido tiene que tener ciertos requisitos.
Primero, tiene que tener la constancia, ese aval en instrumento por separado, tiene que tener la constancia del lugar de otorgamiento del aval. ¿Sí? ¿Dónde se otorgó? Por el principio de locus regitatum, que es los actos se regulan o se rigen por el lugar de su otorgamiento. ¿Sí? Tiene que tener la expresión por aval, ¿sí? O alguna similar que lo haga indubitable, y tiene que tener la firma del avalista. Con estos 3 requisitos mínimos, es decir, lugar de otorgamiento, expresión por aval o similar y firma del avalista, sería válido el aval en instrumento por separado. Y a su vez la doctrina le agrega otros tantos para que sea más seguro todavía, que serían la fecha en la cual se expendió el aval, la identificación de la obligación que se está avalando en cuanto al monto, ¿sí? Es decir, el monto de la obligación que se está avalando, y el otorgante del aval y el título donde está documentado. Es decir, estos son 3 requisitos más que la doctrina le agrega para hacerlo, como es un instrumento por separado, la doctrina le trata de dar más seguridad, ¿sí? Porque en cierta forma está alterando el principio de competitividad. Lo está alterando, pero si bien está establecido en la ley, para evitar cualquier confusión, a estos 3 que da la ley, la doctrina le agregó esos otros 3. ¿Sí? Pero insisto, con los 3 mínimos que da la ley, el aval por instrumento por separado sería válido. ¿Está? Bien. ¿Tiene alguna pregunta? De manera rápida los requisitos de la doctrina. ¿Cómo? ¿Se pueden repetir de manera rápida los requisitos de la doctrina que agregó? Que me quedó uno Sí. sin. La fecha en la cual se extiende, la identificación precisa del monto de la obligación que se está avalando, ¿tá? Es decir, no solamente a quién estoy avalando, sino cuál es el monto, para que sea más indubitable todavía, y quién es el otorgante del título, de la cambial, y en dónde está documentado. Es decir, poner en cheque o en pagaré otorgado por Juan Pérez con fecha tal, ¿sí? Insisto, lo que trata de hacer la doctrina es que ese instrumento por separado sea lo más detallado posible en cuanto a la obligación que está avalando. Y no solamente la obligación que está avalando, sino sobre qué título se encuentra. ¿Se entiende? O sea, no solamente identificar bien el endoso que voy a avalar, sino la letra, el título donde ese endoso está contenido. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Bueno, igual cualquier cosa se anotan para después de la clase. Bien. En cuanto a la temporalidad del endoso, me voy a apurar un poco, si no nos llegamos. La temporalidad del endoso, es decir, en qué momento se puede hacer el endoso, el aval. El aval se puede hacer durante la vida útil de la letra. Es decir, mientras la letra tenga vigencia, se puede otorgar el aval. ¿Sí? Ahí no hay problema. Hasta que venza la letra, se puede otorgar. Ahora, la ley establece que una vez que la letra venció, que se cumplió el plazo, el aval se puede otorgar con posterioridad al vencimiento, pero siempre tiene que ser antes de la fecha establecida para levantar protesto por falta de pago. ¿Sí? Si se hace con posterioridad a la fecha para levantar protesto por falta de pago, insisto, ¿se puede hacer con posterioridad al vencimiento de la letra? Sí, no hay problema. Va a seguir funcionando como un aval. Ahora, la ley le otorga un límite a esta temporalidad. Si se hace con posterioridad a la fecha establecida para levantar protesto por falta de pago, ese aval ya no va a funcionar como aval, sino que va a funcionar como una fianza. ¿Se entiende? Se cambia la naturaleza de la obligación. Deja de ser una obligación cambiaria y pasa a ser una obligación del derecho civil, pasa a ser una fianza. En consecuencia, habrá acumulación de excepciones. Le van a poder oponer todas las excepciones anteriores que había contra los anteriores obligados. ¿Se entiende? Esto es en cuanto a temporalidad del aval. Bien. Creo que en cuanto a aval estamos. Me parece que ya no queda nada. Les daría 5 minutos. ¿Quieren hacer 5 minutos? ¿O sí?
es una pregunta retórica en realidad, porque yo ya conozco la respuesta, porque no me van a decir que no. Es la 1:05, hacemos 10 minutos, 1:15, nos vemos de vuelta. ¿Sí? Bien. Descansen un poco la mente.
Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Escuchan? Bueno, continuamos con un ratito más. Bien. Qué caras de contentos que tienen, los estoy viendo. Confortante que es. Bueno, yo ya les dije en la otra clase, yo ya estoy totalmente al tanto que esto es una tortura para todos, así que el que avisa no traiciona, no me voy a enterar de nada nuevo. Así que vamos a darle gana. Bueno, endoso, bolilla 34, ¿está? No creo que llegue a dar pago para hoy, así que seguramente vamos a terminar acá. Hacemos unas preguntas y pago de la obligación va a quedar para, o lo van a tener que leer ustedes. Me parece que no vamos a llegar, ¿sí? Que es un tema, es bastante sencillo. Bien. Como ven ustedes en el programa, en la parte de endoso habla de circulación. Lógicamente que, como ya les venimos diciendo, una de las denominaciones de los títulos fue títulos circulatorios, porque lo que se buscaba con esto era que circulara la riqueza y la forma de la riqueza, obviamente, contenida en los títulos, ¿no? En los papeles de comercio. Entonces, la forma de que estos circulen es naturalmente a través del endoso. Es el vehículo que tienen para poder circular de un sujeto a otro. Después ahora vamos a ver que los endosos tienen distintas modalidades según la clase de cada uno, pero como instituto es la forma que tienen los títulos de circular, de pasar de un sujeto obligado a otro, del acreedor al deudor y así, deudor al acreedor mejor. Nuevamente, definiciones hay un montón, son largas, yo les vuelvo a dar las de Gometeo. ¿Qué dice? El endoso es una declaración cambiaria unilateral, formalmente accesoria de la letra, que se perfecciona con su entrega y tiene por objeto legitimar el endosatario, ¿Puede repetir? que en la mayoría de los casos le transmite la propiedad del título y compromete solidariamente al endosante como garante de la aceptación y del pago junto con los demás firmantes. ¿Sí? Esto es, si les puedo repetir, es una definición, en realidad es una parte de gomeleo con algún rejunte más que da la doctrina. Se las digo, se las dicto si quieren, igual ustedes tienen, ahí en el libro tienen toda la definición, o según el libro que tengan está. Pero bueno, a ver, como para desmenuzarla. Es una declaración cambiaria unilateral. Igual que el libramiento de la letra, todas las declaraciones cambiarias son unilaterales. Acuérdense, en el Código Civil y Comercial, artículo 1800, a partir de ahí tenemos toda la parte de títulos valores, en realidad como fuente de la obligación, 1800, declaración unilateral de la voluntad, y a partir de 1815 tenemos toda la regulación de los títulos. Pero insisto, el endoso no es distinto del libramiento de la letra, se comporta igual, y esto se hace con una declaración cambiaria unilateral, que se expresa a través de ¿qué? De la firma del título, ni más ni menos que eso. La definición dice, entonces, formalmente accesoria de la letra, porque si bien, les vuelvo a decir, se comporta como un negocio abstracto, está desvinculado del negocio de la letra, es formalmente accesorio de la misma, porque yo el endoso lo tengo que extender en algún lado, no puedo extender un endoso en un papel en blanco que no es nada. Con lo cual, en la parte extrínseca, ¿sí? Es formalmente accesorio de la letra. Se perfecciona con la entrega, ¿tá? Que se perfecciona con la entrega, es decir, lo endoso y entrego el título, y tiene por objeto legitimar al endosatario. Es decir, al decir legitimar al endosatario, estoy diciendo que le otorga la facultad de ejercer todos los derechos que se desprenden del mismo, o contenidos en el mismo. ¿Tá? Yo en esta definición tengo que en la mayoría de los casos le transmite la propiedad del título, ahora vamos a ver por qué en la mayoría de los casos, porque se puede suprimir ese efecto, y comprometer solidariamente al endosante como garante de la aceptación
y del pago junto con los demás firmantes. Es una definición bastante larga, como verán, pero tiene todos los elementos. Así que, igual, insisto, todas las que ustedes lean son más o menos parecidas. ¿De dónde es la definición, profe? ¿Cómo? ¿De dónde es la definición? ¿Es propia de la cátedra o en algún texto? No, es una que tengo yo hecha. Yo tengo armados PowerPoint de algunos de estos temas y es una definición que yo saqué, que en algún momento compilé entre Gómez Leo, Fontana Rosa y algunos otros más, pero insisto, cualquier definición similar a esta que ustedes tengan está bien, no hay ningún problema. Yo acá le agregué, lo que le agregué acá es, como ustedes ven, es en la mayoría de los casos transmitirle la propiedad del título. Yo le puse en la mayoría de los casos transmite la propiedad del título, el endoso, porque hay algunos endosos restringidos, con efectos restringidos, que no transmiten la propiedad. ¿Tá? Solamente lo que transmiten es la legitimación, pero no transmiten la propiedad. Por ejemplo, el endoso en procuración, que ahora después vamos a ver de qué se trata. ¿Tá? Por eso yo le puse en la mayoría de los casos. Pero van a leer otras que digan que transmite la propiedad del título y no está mal tampoco, porque después hacen la salvedad, no hay problema. Entonces, como características, les decía, es unilateral, es una declaración cambiaria unilateral, es formalmente accesoria del título, del libramiento del título, porque no puede existir sin un título. ¿Tá? Se perfecciona con la entrega, ese endoso se perfecciona entregando el título. ¿Tá? Si yo solamente endoso y me quedo con el título, no está perfeccionado porque lo sigo teniendo yo. ¿Sí? Que legitima al endosatario. ¿Tá? Ustedes, la parte de legitimación, subrayenla y tengan en cuenta, esto yo también ya se los dije, y no sé si se los dijo el titular IFER, pero lo más importante en esta materia es la legitimación. Vuelvo también a algo que yo también les dije anteriormente, que en materia de títulos es más importante el parecer que el ser. Porque si yo parezco que soy el titular, voy a estar legitimado a ejercer los derechos. Pero yo puedo no ser el titular. Porque imagínense que yo me encuentro un título en blanco, que no tiene destinatario, cualquiera de ustedes hacen un pagaré, le ponen la fecha, le ponen el monto, pero no le ponen un beneficiario. Y yo me lo encuentro en la calle. Ustedes lo pierden y yo me lo encuentro. Yo le pongo el nombre mío, voy y lo cobro. Ustedes tendrían que haber hecho un juicio de cancelación, o si fuese un cheque, proceder como establece la legislación del cheque. Pero supongamos este ejemplo de quinto grado, más o menos, ustedes hacen un pagaré, lo llenan, no le ponen el beneficiario y lo pierden. Me lo encuentro yo, le pongo mi nombre. ¿Es válido? ¿Estoy legitimado para ejercerlo o no? La respuesta sería sí. Porque yo parezco que soy el dueño. Y voy a estar legitimado. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pero vos te lo encontraste. En realidad, en sustancia, no sos el verdadero dueño. Sí, muy lindo. Pero yo me lo encontré, lo llené con los requisitos que establece la legislación cambiaria y voy y ejerzo los derechos. Básicamente lo presento al cobro. Estoy legitimado, pero puedo no ser el titular. Porque si vos después me demostrás que yo en realidad ese título lo encontré, soy un poseedor de mala fe, tendré que devolver la plata o tendré que responder. Ahora, en el mientras tanto, parezco ser el dueño y en consecuencia estoy legitimado. Por eso es importante el tema de la legitimación. Lo que transmite siempre el endoso, ahora lo vamos a ver mejor, es la legitimación. ¿Legitimación para qué? Para ejercer los derechos. Básicamente, presentarlo a la aceptación, pedir el pago y levantar protestos si no se pagan. Y obviamente después ejercer las acciones judiciales. ¿Sí? Ahora, no solamente está establecido, o sea, dentro de la definición, la legitimación para el endosatario, sino también la transmisión de la propiedad en la mayoría de los casos, como les dije. En la mayoría de los casos, si hago un endoso pleno, con efecto pleno, transmito la propiedad del documento. No solamente la legitimación de los derechos, sino también la propiedad del título. ¿Tá? Y dije la mayoría de los casos porque hay algunos endosos que son con efectos restringidos que no transmiten la propiedad. Ahora vamos a ver cuáles son. Y el último es el efecto vinculante que tiene el endoso, que es vincular o responsabilizar solidariamente a aquel que endosó. Yo soy endosante, se lo endoso a cualquiera de ustedes, salvo cláusula expresa en contrario, yo quedo responsabilizado, quedo enganchado en la cadena cambiaria cuando vengan a reclamar el pago. ¿Sí? Así que ese es otro efecto que tiene el endoso. Bien, endoso de retorno no.
¿Hasta acá me siguen? No es muy difícil, lo que pasa es que le voy dando vuelta y voy volviendo a principios anteriores. ¿Cuáles son los sujetos del endoso? Como para ir por partes, tengo al endosante, que endosante como tal tiene que tener capacidad y tiene que estar legitimado para poder endosar. Así que el endosante tiene que ser persona capaz y tiene que estar legitimado. Esto, cuando digo legitimado, no es, obviamente la capacidad va de suyo, pero a su vez tiene que estar legitimado, porque él tiene que ser endosatario, ¿sí? Según, o sea, si fuese el primer endosatario, se lo va a tener que haber endosado el tomador del título, el beneficiario, ¿sí? Y si yo hubiese circulado el título, tendrá que serlo en tanto y en cuanto sea titular de una regular y eficaz cadena de endosos, ¿sí? Esto es lo que hablábamos hoy. Por eso tiene que estar legitimado. O sea, cada endoso tiene que ser regular. El que figuraba el endosante lo endosa a otro, que va a ser el endosatario. Ese endosatario lo va a endosar a otro, pero hacia atrás tiene que ser una cadena regular. Hay que ver que no haya un endoso tachado, que siempre sea la misma persona que endosa, de endosante a endosatario. Bueno, a eso hace referencia con la regular cadena de endosos, ¿sí? Y el endosatario, el que recibe el título, tiene que ser persona capaz. ¿Ah? Si solamente recibe el título como endosatario, tiene que ser persona capaz. Tiene que tener capacidad jurídica. Ahora, si es endosante, tiene que ser no solamente capaz, sino que a su vez tiene que estar legitimado por una regular cadena de endosos. ¿Se entiende esto que les digo? ¿Sí? Bien. Tengan en cuenta que endosatario puede ser cualquier persona. Es decir, Profesor, sí. cuando se refiere a una regular cadena de endoso, ¿puede ser uno? Puede ser uno, sí. Puede ser uno solo. Ya está. Puede ser uno solo, sí. Exacto. Bien. Tengan en cuenta que existe lo van a leer ustedes después cuando vean, que existe lo que llaman endoso de retorno, ¿sí? El endoso de retorno implica que va a ser endosatario, ¿tá? Endosatario termina siendo alguien que ya está obligado en la cadena cambiaria, que lo recibe también por endoso. Es decir, endosatario no necesariamente tiene que ser solamente un tercero, una tercera persona ajeno a los vínculos de la letra. Puede ser también alguien que ya esté obligado en la letra y que le llega el título por endoso, y en ese caso se terminarían confundiendo los emplazamientos cambiarios. Después lo van a ampliar ustedes, después lo llaman endoso de retorno. Es decir, le retorna, le vuelve a una persona que ya está obligada en el título. ¿Tá? Bien. Requisitos del endoso. Se los voy haciendo bien diferenciado para que lo vayan anotando bien. El endoso, para que sea válido, tiene que ser irrevocable, es decir, yo una vez que endoso la letra y la entrego, no lo puedo revocar. Insisto, firmo el endoso, entrego la letra, chao, quedé obligado, no lo puedo revocar. Distinto es si yo lo endosé y no lo entrego, porque ahí no está perfeccionado el vínculo. ¿Tá? Pero si Como yo lo la entrego al aceptación, endosatario, ¿cómo? no es como la aceptación, que yo la aceptación la puedo cancelar o revocar. Exactamente. Funciona igual. Son actos irrevocables. ¿Tá? A su vez, el endoso también es incondicional. Esto es lo mismo que ya veníamos hablando. No es compatible con la naturaleza de la obligación someterlo a condición. Si yo lo sometiera a condición, la condición se tiene por no escrita. No se cae el endoso, ¿sí? La condición se tiene por no escrita. Y a su vez el endoso tiene que ser integral. Yo no puedo endosar la letra por un monto parcial. Si el pagaré o la letra de cambio es por 100.000 pesos, yo no puedo endosarla por 50.000. O endoso por el total o no endoso por nada. La ley lo que me va a decir, a diferencia del endoso condicionado, es que el endoso parcial es nulo. ¿Tá? Insisto, el endoso sometido a condición es válido, pero la condición no se tiene por... Lo que no vale es la condición, pero sí el endoso. Ahora, el endoso parcial es nulo, no vale como endoso. ¿Se entiende? Entonces, ese supuesto, si yo metiera un endoso parcial y entregara la letra, ese endosatario al que yo le entregué la letra no va a ser endosatario por una regular cadena de endosos. ¿Se entiende?
porque él lo recibió por un endoso parcial. Entonces ahí estamos viendo un ejemplo de lo que sería una no regular cadena de endosos, o una cadena de endosos irregular. Yo le endoso la letra a cualquiera de ustedes, pero hago un endoso parcial. Vos, cuando lo quieras ir a cobrar, cualquiera de ustedes, digo vos porque le estoy hablando al teléfono y me habla a mí básicamente, cuando lo quiera ir a cobrar, no va a ser legitimado porque no va a ser beneficiario por una regular cadena de endosos, porque ese endoso parcial es nulo. Entonces me cortó la cadena. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Insisto, si voy muy rápido o los voy confundiendo, alguno que me frene. Ya va quedando menos, quédense tranquilos. Entonces, tiene que ser irrevocable, tiene que ser incondicional y tiene que ser integral. Cuando digo integral, tiene que ser por el monto total del título, ¿sí? Tiene que ser, es un acto formal, tiene que ser formal porque tiene que estar firmado, tiene que estar en el cuerpo del título. Se hace por escrito, obviamente, en el título y tiene que estar firmado, por eso decimos que es formal. Esto es todo lo del rigor cambiario formal, material, todo lo que venimos hablando. Pero básicamente es rigor formal, ¿tá? La ley me fija formalidades tasadas sin las cuales los títulos no serían válidos, ¿tá? Y tengo que establecer en el endoso el lugar donde se materializa. Es decir, en general, en el 99,9% de los casos, el endoso se hace en la misma letra, se hace en el reverso, se hace atrás. En esto nos vamos seguramente a cheque. Esto funciona para el cheque. Yo voy, la mayoría de ustedes, si estuviésemos en clase y me estuviesen mirando, les diría quiénes de ustedes han cobrado un cheque alguna vez, al menos no endosado, pero sí han ido al banco a cobrarlo. ¿Tá? Cuando vos vas al banco a cobrarlo, lo das vuelta y en el banco te piden que hagas que lo endoses. ¿Tá? Eso lo que llama es el endoso de cobro, el endoso de recepción. Pero se hace atrás de la letra. ¿Tá? En el 99% de los casos se endosa en el reverso del título. Ahora, lo puedo hacer también en el anverso, es decir, lo puedo hacer adelante. La ley no me lo prohíbe, no me prohíbe hacerlo en el anverso, pero no es conveniente porque si no queda claro que es un endoso en favor de tal, se puede confundir con la aceptación o se puede confundir con un aval. ¿Tá? Insisto, la ley no me prohíbe que lo haga en el frente del título, en el anverso, pero no se aconseja porque si no queda claro que es un endoso en favor de tal persona, porque te lo comiste, esa firma se puede confundir o con la aceptación o se puede confundir con un aval. ¿Tá? Y en ese caso sería un aval en favor del librador porque no tiene aclaración. Así que bueno, se puede hacer en los dos lugares. Lo conveniente es hacerlo en el reverso. ¿Tá? Ahora, en cuanto a la cantidad de endosos que se pueden hacer, en el pagaré y en la letra de cambio son ilimitados. ¿Tá? No, la ley ni para letra de cambio ni para pagaré fija límite de endoso. Lo puedo endosar tantas veces yo quiera. Ahora, en el cheque esto no funciona de esta manera, en el cheque está diferenciado, el cheque está limitado y es en el cheque común, cheque, ustedes saben, no me quiero meter en cheque, pero saben que existen dos tipos de cheques, cheque común y pago diferido. El cheque común es el que yo te lo doy y ya lo podés ir a cobrar. El cheque de pago diferido es el que, entre que yo te lo doy y vos lo podés cobrar, pasa una determinada cantidad de tiempo, que es el diferimiento, ¿sí? El cheque común es un instrumento de pago y el cheque de pago diferido es un instrumento de crédito. Entonces, el cheque común, siendo instrumento de pago, me admite un solo endoso, más el que yo le hago al banco, serían dos. El cheque de pago diferido acepta como máximo 2 endosos, más el que yo le hago al banco cuando lo voy a cobrar, porque lo tengo que endosar, lo tengo que firmar, son 3. Así que, insisto, en cuanto a cantidad de endosos para letra de cambio y pagaré, ilimitados. En el cheque, que lo vamos a ver cuando veamos cheque, está limitado. En el cheque común es un endoso, en el cheque de pago diferido son 2 endosos. No me quiero adelantar, pero ¿por qué está limitado en el cheque? ¿Por qué hay una limitación? Si son títulos que están destinados a circular, la riqueza, bla, 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 y todo ese cuento que le venimos haciendo. ¿Por qué está limitado entonces en el cheque? Porque el Estado viene prorrogando una ley de emergencia de hace años, que ustedes ya saben cuál es, que es el impuesto al cheque. ¿Tá? Que es el 0,6% o el 6 por mil. Entonces, cada vez que yo deposito un cheque en el banco y lo cobro, el Estado me cobra un porcentaje. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que dice la lógica? Si yo pudiese, si la ley me permitiera hacer infinidad de endosos, ese título tardaría mucho en depositarse en el banco y el Estado tardaría en cobrar el impuesto al cheque.
¿Está? Entonces, por eso es que está limitada la cantidad de endosos. Pero no me quiero ir a eso, lo vamos a hacer cuando hagamos cheque, volvamos a letra de cambio y pagaré. Así que quédense con que cantidad de endosos para letra de cambio y pagaré son ilimitados. ¿Está? En cuanto a la temporalidad del endoso, ¿hasta cuándo lo puedo hacer? Igual que en el aval, lo puedo hacer durante la vida de la letra. Es decir, hasta que la letra, hasta que el título venza, lo puedo endosar. No tengo ningún problema. Ahora, una vez que la letra venció, ¿sí? Una vez que la letra venció, lo puedo endosar. Posterior al vencimiento, ¿lo puedo endosar? Sí. Ahora, vuelvo con el aval. Una vez que venció el plazo para formalizar el protesto por falta de pago, ¿tá? Una vez que vence el plazo para levantar protesto por falta de pago, si yo lo endoso con posterioridad a eso, ese endoso vale como una cesión de crédito. ¿Se entiende? Acá tenemos la diferencia, así como en el aval lo diferenciamos con la fianza, el endoso lo diferenciamos de la cesión de créditos. ¿Tá? La forma de circulación de los derechos en el derecho común es a través de la cesión de créditos, que es una transferencia subjetiva y derivada, mientras que el endoso es una transmisión originaria. ¿Tá? Es lo mismo que en el aval. Entonces, reitero, si la temporalidad del endoso es durante la vida de la letra, no tengo problema. Posterior al vencimiento del título, lo puedo endosar. Pero el límite es el momento para levantar, o el plazo para levantar protesto por falta de pago. Una vez que transcurrió ese plazo, si yo lo endoso con posterioridad, ese endoso vale como una cesión de crédito. ¿Se entiende? Y al valer como una cesión de crédito, tiene como efecto o como consecuencia que se me van a acumular las excepciones que había contra los anteriores poseedores del título. ¿Tá? O sea que a mí, al endosatario último, que va a ser cesionario, cuando lo vaya a cobrar, le van a poder oponer las excepciones que tuvieran contra el resto de los anteriores poseedores del título. ¿Tá? Porque en la cesión de créditos hay acumulación de excepciones por ser transferencias derivativas. ¿Tá? ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Bueno, tendría que apurar. Yo les venía diciendo, el endoso tiene tres funciones. ¿Tá? Tiene tres funciones básicas, que son, tiene una función esencial, o sea, el acto del endoso tiene una consecuencia esencial que es la legitimación. El endoso transmite esencialmente la legitimación. Ese es un efecto esencial. ¿Tá? Y después tiene dos efectos naturales, que son la transmisión de la propiedad del título y la función de vinculación de los firmantes. Es decir, la responsabilización de los firmantes por haber endosado. ¿Se entiende? Entonces, les reitero, esto también lo van a leer, está en todos lados. Y es básico, es importante, en consecuencia se toma. Los endosos, o el endoso, tiene tres efectos, de los cuales uno es esencial porque no se puede suprimir. ¿Cuál es el efecto esencial del endoso? El único esencial, transmitir la legitimación. ¿Sí? La esencialidad del endoso es que le transmite al endosatario la posibilidad de ejercer los derechos. Léase, la posibilidad de presentarlo a la aceptación, presentarlo al pago, levantar protesto por falta de aceptación y por falta de pago, e iniciar las acciones judiciales correspondientes. Ese es el efecto legitimante, es el más importante. ¿Tá? Porque no se suprime. Ahora, después tiene dos efectos naturales, que son la propiedad del título. Cuando yo endoso, transmite la propiedad del título, pero no siempre. Al ser un efecto natural, lo puedo restringir o lo puedo suprimir. ¿Tá? Por ejemplo, ahora lo vamos a ver, cuando le pongo la cláusula endoso en procuración. Si yo lo endoso en procuración, lo único que transmito es la legitimación, pero no transmito la propiedad del título. ¿Sí? Y el tercer efecto que tienen es el efecto de vinculación del firmante. Una vez que ese endosante endosa, queda él responsabilizado en la cadena cambiaria. ¿Se entiende? Ahora, ese tercer efecto también es natural porque el endosante lo puede suprimir. Yo puedo endosar el título a cualquiera de ustedes y ponerle una cláusula que es endoso sin garantía.
Y si yo como endosante le pongo endoso sin garantía, esa cláusula quiere decir que yo como endosante estoy transmitiendo la legitimación, estoy transmitiendo la propiedad, pero no me estoy responsabilizando, porque yo no garantizo ni la aceptación ni el pago. ¿Tá? Por eso es endoso sin garantía. Ahora vamos ¿Cuál a ver la era cláusula. el otro efecto? Los tres efectos: efecto legitimante, efecto traslativo y efecto vinculante. Esos son los tres efectos, reitero. Primer efecto y esencial, efecto legitimante. No lo puedo suprimir, porque es el que transmite es el que transmite la posibilidad de ejercer los derechos. Legitimante. Segundo efecto, efecto natural, es el efecto traslativo, que transmitiría la propiedad del título, pero al ser natural lo puedo suprimir o lo puedo anular. Y el tercer efecto, que también es natural, es el efecto vinculante, que por ser natural, reitero, se puede también suprimir, porque el que endosa puede salirse de la cadena cambiaria, ¿sí? Se puede desresponsabilizar, como diciendo, yo lo paso, te lo endoso, pero a mí no me vengan a reclamar después, ¿tá? Así que esa es la cláusula sin garantía. A ver, no me quiero ir mucho. ¿Hasta acá más o menos entienden? A ver, ¿dónde estoy? Bien, me voy a... Endosos con... Ahora tenemos endosos con efectos plenos y endosos con efectos restringidos, ¿sí? Todo esto es hiper importante. Voy a tratar de apurar porque nos quedan un poquito más de 15 minutos. Los endosos con efectos plenos, ¿tá? Endoso con efectos plenos, cumplen las tres funciones que les acabo de decir. Si hago un endoso con efecto pleno, cumple la función legitimante, cumple la función traslativa y cumple la función vinculante. ¿Sí? Por eso se llama endoso con efecto pleno. Transmite el ejercicio de los derechos, transmite la propiedad del título y responsabiliza al endosante en la cadena cambiaria. En contraposición están los endosos con efectos restringidos, que restringen o suprimen alguno de los dos efectos naturales o los dos. Pueden restringir o suprimir el efecto traslativo y o el efecto vinculante. ¿Sí? Por eso son con efectos restringidos. Pero nunca suprimen o restringen el efecto legitimante, que es el esencial. Profe, Sí. ¿podría dar un ejemplo un poco más práctico de esa restricción de los efectos? Ahora, sí, si me aguardas, les doy los endosos con efectos plenos y me voy a endosos con efectos restringidos y ahí te contesto a vos, ¿sí? Para Bueno, no dale, adelantarme mucho. Endosos con efectos plenos son tres. El primero es el endoso nominativo, o completo se llama. ¿Está? Endoso nominativo, que ya el nombre mismo se los está diciendo. ¿Y cuál sería el endoso nominativo? El endoso que está hecho en favor de una determinada persona. Por eso es nominativo. Es endoso por endoso en favor de Nicolás Berti. Lo firmo, fecha, endoso con efecto pleno. ¿Sí? Después ustedes en los libros, no tengo acá un pizarrón como para hacerles el dibujito cómo es. Después en los libros ustedes lo van a... Gómez Leo creo que tiene todo y algunos otros autores también lo grafican. Pero insisto, el primer endoso con efecto pleno es el endoso nominativo, en favor de tal persona. ¿Sí? Segundo, el endoso en blanco. El endoso en blanco también es un endoso con efecto pleno. La diferencia con el endoso nominativo, ¿cuál es? Que no está establecido en favor de una persona determinada. Entonces, lo único que hago yo en el reverso es firmarlo y la fecha. Pero no le pongo una persona determinada. No lo nominativizo.
Esa persona, esto ya es un poco más fino, pero no es difícil, esa persona que recibe, si yo recibo un endoso en blanco, me lo dan a mí, me dan el título con un endoso en blanco. Yo como endosatario, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer 4 cosas. No me odien, por favor, porque les sigo sumando cosas, pero esto lo van a leer todo. El endosatario en blanco, que sería yo, porque me dan el título a mí, me lo endosan a mí en blanco, yo puedo hacer 4 cosas. Primero, ¿qué puedo hacer? Una vez que recibo el título, le pongo mi nombre arriba del endoso. Le pongo Nicolás Bernstein. Entonces lo transformo en un endoso nominativo. ¿Sí? Segundo, le puedo poner el nombre de otra persona y endosarlo yo nominativamente. Le puedo poner el nombre de cualquiera de ustedes y se lo doy. Entonces yo transformo ese endoso en blanco que era para mí en un endoso nominativo para cualquiera de ustedes. ¿Sí? Tercera opción, lo puedo pasar así como está, así como ustedes me dieron el endoso en blanco a mí, yo lo endoso en blanco a ustedes. Lo firmo abajo con mi firma en blanco, abajo del endoso que me dieron a mí en blanco, le hago mi firma y vuelvo a endosar en blanco y se lo doy a ustedes. Entonces ahí tengo 2 endosos en blanco. ¿Se entiende? Cuarta opción, así como me dieron el endoso en blanco ustedes a mí, yo lo paso, hago un pasamano. ¿Cuál es la diferencia entre esta última opción y la anterior? Si ustedes me dan el endoso en blanco a mí y yo le pongo mi firma y lo endoso en blanco, ¿qué efecto tiene eso con respecto a mí? Tiene un efecto vinculante porque yo quedo en la cadena cambiaria. Figura mi firma y mi nombre, yo quedo obligado en la cadena cambiaria. Ahora, si ustedes me dieron a mí el título endosado en blanco y yo lo paso, se lo doy a cualquiera de ustedes, como está en blanco, se lo puedo dar a cualquiera, ese pasamano lo que implica es que yo no quedo en la cadena. Es como si yo no hubiese existido. ¿Se entiende? Lo paso sin firmar. Exactamente. Bien, resumiste bien. Lo paso sin firmar. Me lo dan a mí en blanco y yo se lo paso a cualquiera de ustedes sin firmar. Yo no quedo registrado en la cadena cambiaria, con lo cual no soy responsable. En el anterior, si me lo dan en blanco y yo endoso en blanco de nuevo con mi firma, yo quedo enganchado en la cadena cambiaria por el efecto vinculante. Salvo que endose sin garantía, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Y el último es el endoso al portador. ¿Está? El endoso al portador es muy parecido al endoso en blanco, con la diferencia que expresamente dice por endoso al portador, y lo firmo yo. Entonces, yo se lo puedo entregar a cualquier persona, y cualquier persona que lo tenga va a ser legitimado porque va a ser al portador. Cuando nosotros arrancamos la cursada, cuando vimos requisitos esenciales, vimos que uno de los requisitos esenciales de la letra de cambio era la denominación letra de cambio o, ¿qué otra cosa? La cláusula al portador. Porque la naturaleza del título es la circulación y esa circulación se la da la cláusula al portador. Quien porte el título, quien lo tenga, será legitimado para ejercer los derechos. ¿Sí? Así que el endoso al portador es muy parecido al endoso en blanco. Yo lo firmo, le pongo por endoso al portador y quien lo tenga podrá ejercer los derechos del título y cobrar. ¿Sí? Profesor, Sí. el endoso en blanco es el que comúnmente se hace o se hacía en los cheques. Claro, exactamente. Sí. No se recomienda mucho hacer un endoso en blanco. Si vas a tomar un cheque, yo no te lo recomendaría porque vos después no sabés a manos de quién va a ir. Entonces, la idea es siempre, cuando vos, si operás con cheques, que vos lo des y sepas quién lo tiene y quién lo va a cobrar. Por eso te lo hacen no a la orden y te lo cruzan. ¿Sí? Después vamos a ver, cuando veamos cheque, vamos a ver que lo que es el cheque cruzado, que ustedes probablemente lo ven, que es con el anverso superior izquierdo, tiene 2 rayitas, y eso implica que lo tengas que depositar en cuenta, que no lo puedas hacer circular. ¿Tá? Es justamente porque yo, que te doy el cheque a vos, me quiero relacionar con vos y no con otros terceros. ¿Tá? Por eso no se recomienda demasiado ese tipo de endoso. Bien. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Perdón, Sí. lo corté. Decime. Con respecto, usted nombró al cheque en blanco dentro de los endosos a efectos plenos, ¿no? Sí. Bien, cuando usted habló de la última opción de lo que yo puedo hacer con el endoso en blanco, lo paso sin firmarlo, por ende me desvinculo. Sí. ¿Eso no sería del efecto vinculativo que tendría uno con efecto restringido? Claro. En realidad es efecto pleno.
Lo que pasa es que, porque yo al que se lo estoy transmitiendo, ¿sí? Al que se lo transmito, le transmito los tres efectos, le transmito los tres efectos. Le transmito el legitimante, le transmito el traslativo y le transmito el vinculante, pero no con respecto a mí. Se lo transmito con respecto al anterior. ¿Se entiende? Ah, bien. Porque yo hago un pasamano. Yo es como si no existiera. Pero del que Perfecto. me llegó a mí, del que me lo mandó a mí, yo le transmito los tres efectos. ¿Se entiende? Muchas gracias, impecable. Por nada. Bien. Vamos a los endosos con efectos restringidos, que era lo que me preguntaba Joaquina, ¿puede ser? Endosos con efectos restringidos. ¿Por qué se llaman así? Porque el endosante le mete una cláusula donde restringe o suprime alguno de estos dos efectos naturales. El primero es el endoso sin garantía. Cuando endosa, le pone la cláusula sin garantía. Como yo les dije, lo que hace esa cláusula sin garantía es que excluye al endosante que la pone del efecto vinculante. Ahora, si esto también lo van a leer, si la cláusula dice solamente sin garantía, quiere decir, la ley presume que el endosante se desvincula tanto de la garantía de aceptación como de la garantía de pago. Estoy en letra de cambio, ¿sí? Insisto, en letra de cambio, si endosa con cláusula sin garantía, la ley presume que se está desligando de ambas responsabilidades, tanto de la garantía de aceptación como de la garantía de pago. Si solamente se quiere desligar de una, va a poner sin garantía de aceptación o sin garantía de pago, ¿sí? Pero si pone sin garantía, implica las dos. No responde por la aceptación y no responde por el pago. ¿Se entiende? Bien. En ese caso, lógicamente que lo que está haciendo es suprimir el efecto vinculante, porque él no queda responsabilizado. Él con esa cláusula, cuando venga ahora, decir, che, yo te endosé con cláusula sin garantía, a mí no me jodas, arreglate con el resto. Bien. Segundo, tenemos el endoso en procuración. El endoso en procuración es un endoso a título de mandato. ¿Yo qué hago? Te lo endoso a vos, a cualquiera de ustedes, pero ¿para qué te lo endoso? Te lo endoso a título de mandato para que vos, hablo así a la cámara, me pongo el dedo así, para que vos puedas ir y cobrarlo. O sea, lo único que te estoy dando ahí es el efecto legitimante, porque es el esencial. Te digo, che, como yo no lo puedo cobrar, andá y cobralo vos. Entonces te endoso a título de mandato. Es cláusula en procuración, es lo mismo. Vas a ir a procurar el cobro. Pero aquel que vaya a procurar el cobro reconoce la propiedad en el endosante. Porque este endoso en procuración no transmite la propiedad del título. ¿Sí? Insisto, no transmite la propiedad del título. Bien. Y ese endosatario en procuración, solamente si lo vuelve a endosar, porque tiene efecto legitimante, lo va a poder volver a endosar, pero solamente a título de mandato. No, como no le transmitieron la propiedad, solo lo puede volver a endosar como un mandato en favor de otra persona. Pero todos van a reconocer la propiedad en el endosante original. ¿Sí? Bien. Y el tercero que tenemos es el endoso en garantía o endoso en prenda. Yo soy endosante y yo, para garantizar el cumplimiento de una obligación con cualquiera de ustedes, porque les compré un auto o porque tengo una deuda de lo que fuere, te endoso el título en garantía, te digo, che, yo te voy a pagar el auto, llévate este cheque o llévate este pagaré en garantía. Entonces hago por endoso en garantía en favor de tal. Entonces, en ese caso, yo estoy transmitiendo el efecto legitimante, porque si cuando vence el título no se cumple la obligación, lo va a poder cobrar, lo va a poder endosar. Sí estoy transmitiendo el vinculante, porque yo estoy vinculado en la cadena porque lo firmé, pero la propiedad del título no la transmití porque lo transmití en garantía, ¿tá? O en prenda. Así que está suprimido el efecto traslativo. ¿Sí? Insisto, esta es la cláusula en prenda o en garantía. Entrego el título, lo endoso en garantía. Bien. Finalmente, porque ya estamos, no nos queda mucho tiempo,
Después ustedes van a leer también endoso tachado, endoso condicional, son todos endosos anómalos, ¿sí? Y ustedes van a leer ahí que son endosos que no valen. Son endosos que no valen. Porque por el principio de incondicionalidad, de no receptividad, etcétera, no los puedo someter a ninguna condición, no pueden estar sometidos a ninguna de estas irregularidades que van a ver ustedes después en la ley. El endoso parcial tampoco, el endoso parcial es nulo, acuérdense de eso que vimos. Pero puede haber un endoso falso o endoso aparente. ¿tá? El endoso falso yo puedo endosar falsamente o aparentemente haciéndome pasar por otra persona. ¿Sí? Si me hago pasar por otra persona, por el principio de autonomía, la obligación va a seguir siendo válida. Si formalmente el endoso tiene todos los requisitos que me marca la ley, ese endoso aparente o endoso simulado no invalida, no corta la regular cadena de endosos. ¿Sí? Esto es artículo 7 del decreto ley, después léanlo. Y, por último, y ya voy terminando, quiero que diferencien bien dos cláusulas que se las pueden llegar a confundir, que son la cláusula no a la orden, que la van a recontraleer, pero esa la tienen que diferenciar de la cláusula prohibido el endoso, que cuando las lean van a ver que son iguales. Entonces, cláusula no a la orden y cláusula prohibido el endoso. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cláusulas? Que hay algunos autores que no las explican bien y quedan muy parecidas. En la cláusula no a la orden, el que la inserta lo que está haciendo es cambiarle la ley de circulación al título. Porque los títulos valores son títulos esencialmente a la orden. Los papeles de comercio son títulos esencialmente a la orden, es decir... ¿Es cambiarle qué? Le cambia la ley de circulación. Cuando les dije que el título, cuando vimos los requisitos esenciales, tenía que tener la cláusula, la denominación, título de crédito, o en su defecto yo les dije la cláusula del portador, no, es la cláusula a la orden. Para que el título valga, tiene que tener mínimamente la firma y la denominación. La denominación título de crédito, título valor, o en su defecto la cláusula a la orden. ¿Por qué la ley me permite esto? Porque son títulos esencialmente a la orden, son a la orden de, para que el que lo tenga lo pueda cobrar. Entonces, si yo le pongo páguese a Juan Castro, no a la orden, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que no estoy queriendo que Juan haga? Lo que no quiero que haga es que lo endose, porque yo no me quiero vincular con otra persona que no sea Juan. Entonces, ¿cómo se lo prohíbo? Entre comillas, le pongo no a la orden, para que no lo endose. Al hacer eso, le cambio su ley de circulación, porque la ley de circulación, por naturaleza, es a la orden. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero en ese caso lo podría transmitir por sesión? Exactamente. Entonces, como bien dice Candela, ¿qué pasa? Sí, Juan igualmente lo endosa. Lo va a endosar, pero ese endoso, que extrínsecamente es un endoso, porque no hay cesión por escritura pública y demás, va a valer como cesión de crédito, no vale como endoso, vale como cesión de crédito, porque yo le cambié la ley de circulación. Entonces, si él incumple ese mandato mío, va a valer, o sea, lo va a transmitir, pero el efecto que va a tener va a ser cesión de crédito. Ergo, el efecto que va a tener va a transmitir el título, sí, la propiedad, ¿verdad? Pero lo que va a pasar ahí es que va a haber acumulación de excepciones, porque transforma la cesión, o sea, la transmisión pasa de ser originaria a ser derivativa por efecto de la cesión de crédito. ¿Se entendió esto? O sea, el título puede circular, pero hay acumulación de excepciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la cláusula prohibido el endoso? Yo le doy el título a alguno de ustedes, lo endoso, entonces le pongo, por endoso a favor de Juan Castro, prohibido el endoso, le pongo. ¿Qué estoy buscando ahí? También, que Juan no lo endose. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y en esto presten atención. Si Juan endosa, ese endoso vale, y vale como tal,
vale como endoso, no como cesión de crédito. Pero yo, que endosé prohibido el endoso, me salgo de la cadena cambiaria. No me puede cobrar a mí nadie más que Juan Castro, a quien yo le endosé el título. ¿Se entiende? Entonces, en la prohibido, en la no a la orden, yo no me salgo de la cadena cambiaria, quedo responsabilizado, pero puedo poner todas las excepciones que le puedo poner a mi endosatario. ¿Está? No me salgo. Se pasa a regular por sesión, con acumulación de excepciones. En la cláusula prohibido el endoso vale como tal, vale como endoso cambiario, no hay acumulación de excepciones. Pero yo que impuse la cláusula, me excluyo de la cadena cambiaria. ¿Tá? Entonces, cuando me venga a cobrar un tercero, decir, no, yo a vos no te pago, porque yo puse la cláusula prohibido el endoso. Al único que le pago es a Juan Castro, que a vos te dio el título. ¿Se entiende? Entonces, vos cobrale a Juan y después veremos. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre las dos cláusulas. Bien. Ya son las 2 en punto. Perdón, pero el endoso es un tema bastante largo. ¿Quieren que abramos algún espacio de preguntas o los libero, como ustedes quieran? Yo, si puedo, tengo nada más dos preguntas. Decime. Bueno, en el caso de la bolilla 30, cuando falta el plazo en que la letra de cambio fue creada, sé que es un requisito innecesario o no esencial, pero no entiendo cómo contarían los 3 años para llenarla. ¿Desde dónde la contamos y nunca está la fecha? No sé si se entiende la pregunta. En el caso de... Reiterame, claro. perdón. En el caso que falte el plazo en una letra de cambio. Sí. Sé que es un requisito innecesario, que eso lo entiendo, pero no entiendo cómo se cuentan los 3 años para llenar la letra de cambio si nunca estuvo el plazo en el que fue creada. Bien, ahí te entendí. ¿Me escuchás y me ves ahí? Porque me estoy quedando sin batería. Bien. Ahí lo que vos dependés es del plazo que vos tengas, el tipo de letra que sea. Si es una letra a la vista, cierto tiempo vista, o a día fijo. ¿Está? Claro, pero yo hubiera entendido que los 3 años para llenarla, o sea, el tiempo que uno tiene como máximo para llenarla, se cuentan desde la fecha de creación de la letra de cambio. Y si no está esa fecha de creación, ¿cómo lo contamos? Es que en ese caso, en algún momento la vas a tener que poner a la fecha de creación. Ah, bien. Si no, no la podés ejecutar. Cuando vos la ejecutes, cuando vos la presentes judicialmente al cobro, tiene que estar sí o sí, si no te la van a rechazar por falta de forma. Bien. ¿Entiendes? Sí, perfecto. Es eso. Y otro, te quería pedir si me podías dar un ejemplo de cláusula prevista y no permitida que anule la letra de cambio como tal. Cláusula prevista y no permitida que anule la letra. No tengo acá el listado prevista y no permitida. En clase el profesor Bernstein, o sea, Omar, dio ejemplos de aquellas que se tienen por no escritas, pero bueno, Gómez le hace una clasificación capaz un poco más amplia y en esas no se me ocurre un ejemplo, pero bueno, de última lo pregunto. No lo tengo igual, la prevista y no permitida nosotros no lo tomamos, no lo solemos tomar. Quédate tranquila que no lo tomamos. Nosotros cuando le damos la clasificación de prevista y permitida y demás, nunca le tomamos, diga cuáles son previstas y permitidas, sino que dentro de cada tema, ustedes tienen las cláusulas que le fuimos dando. Bien. Gracias. De nada. ¿Algo más? Profe, rapidito porque sé que tiene poca batería. ¿Algún tip para el parcial? Porque realmente estoy muy asustada, se me hace que es muy largo, muy interminable, muy cambio paradigmático y todo lo que veníamos. Sí. Es que la verdad es que no hay mucho secreto. A ver, lo que más te puedo orientar es que en general tomamos lo que damos. Es decir, no nos metemos a armar cosas que no hayamos tomado.
Pero sí, es complicado para ustedes, porque vienen de una estructura mental distinta, la materia es muy larga, no solamente se les junta, o sea, tienen esto, sino que tienen lo del adjunto, que también es muy largo, entonces es un choclo, es una maraña que se les hace. No tengo, por eso te digo, lo de las cláusulas no lo tomamos de esa manera, como para que ustedes dentro de cada tema que dimos se sepan las cláusulas y chao. No tengo mucho más. Esperen que me quedé, estoy en solo audio porque no tengo batería, ¿ahí me ven? No te vemos. A ver ahí, porque me estoy Ahí quedando sí. sin batería y detiene la cámara porque no la soporta y ahí creo que estoy. Yo te hago una pregunta, ya que la compañera preguntó también del parcial. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo y eso? O si lo saben, no sé. Mirá, nosotros con la forma que utilizamos el cuatrimestre anterior fue con quiebras, porque nosotros con el titular dimos concursos y quiebras. No tomamos las 2 horas, porque nosotros subimos el parcial a la plataforma de la facultad. Te deja predeterminar el tiempo y cargar una determinada cantidad de preguntas. Claro. Entonces, O sea, nosotros el martes que viene nada más entramos a cátedras virtuales y lo arrancamos a hacer a las 12. ¿Cómo? Claro, que el martes que viene entramos directamente a cátedras virtuales y lo hacemos directamente a las 12 en punto. Claro, lo que todavía no predeterminamos, porque todavía no nos juntamos con el titular y con Fernando, fue a ver cuántas preguntas vamos a hacer y en función de eso qué tiempo les vamos a dar. Si usamos las 2 horas o si le damos menos preguntas y les das un límite de 1 hora. El sistema, si vos lo supeditas a 1 hora, a la hora, si vos no cargaste el parcial, no apretaste enviar, te quedaste afuera. Sí, tal cual. Entonces, eso nosotros lo hacemos en función de la cantidad de preguntas y no es lo mismo en quiebras que acá. En quiebras tenés más temas, es más largo, con lo cual usamos las 2 horas a veces y depende si es primer, segundo o tercer parcial por la dificultad de los temas. Yo creo que las 2 horas no vamos a usar y les vamos a dar menos preguntas. Otra vez con el video se me sale de modo cámara, solo audio. Pero la verdad es que no te puedo decir eso porque todavía el titular no lo... No hay problema. Yo con saber que el martes nada más tengo que entrar a cátedras virtuales a las 12, estamos. Sí, ustedes se meten, ya tienen el parcial predeterminado, va a ser multiple choice, en general multiple choice, verdadero o falso, y alguna a desarrollar de pocos renglones, no mucho porque esta modalidad tampoco me permite hacer otra cosa. Perfecto. Insisto, no, para que se queden tranquilos entre comillas, no es una gran ayuda tampoco, pero no hacemos preguntas capciosas de que pisen el palito con una palabrita y no restamos, o sea, somos bastante cristalinos en ese sentido. Pero bueno, el contenido es largo y por más de que uno quiera ayudar mucho, hay que estudiar, o sea, no queda otra. Sin hablar. Y reitero, tomamos lo que les damos. Gracias. ¿Sí? No, por nada. Bueno, buena semana y suerte el martes que viene. ¿Sí? Nos veremos. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.